5 niños desagradecidos entierran vivo a su anciano padre, pero lo que sucede después te dejará sin palabras. Aún así, notó la forma en que hablaban algunos de los oficiales, la incertidumbre en sus voces cuando mencionaban al recién llegado. Había algo diferente esta vez, algo en la forma en que evitaban decir demasiado. Algunos hablaban de reformas, de investigaciones internas que se reabrieron, de casos que habían sido silenciosamente desestimados que ahora estaban bajo un nuevo escrutinio. Langley se burló de la idea. No tenía nada que ocultar. La forma en que vigilaba esas calles era la forma en que siempre habían sido vigiladas. Sus métodos no eran el problema era la creciente debilidad, la creencia de que las calles podían ser domadas con amabilidad en lugar de autoridad. A medida que pasaban los días, la tensión en el distrito crecía. Se celebraban más reuniones a puerta cerrada, más oficiales vigilaban sus espaldas. Langley no se preocupó. Ya lo había visto todo antes. Un nuevo liderazgo significaba nuevas reglas, nuevas expectativas. Pero, al final, la ciudad siempre pertenecería a hombres como él. Lo que importaba era que el departamento se mantuviera fuerte, que oficiales como él mantuvieran el control. El resto era solo ruido. Una tarde, después de completar sus informes e intercambiar saludos con algunos oficiales que compartían su forma de pensar, Langley salió al aire húmedo de la noche. La ciudad se extendía ante él, sus calles palpitaban de vida. Entornó los ojos al ver las figuras que se movían a lo lejos, gente a la que nunca se había molestado en comprender. Se ajustó el cinturón, sintiendo el peso tranquilizador de su pistolera, la placa brillando bajo las farolas. Su agarre se hizo más fuerte, no alrededor de un arma, sino alrededor de una creencia inquebrantable. Esta era su ciudad, y nadie se la iba a quitar. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el nuevo jefe era un hombre que lo cambiaría todo. El aire de la noche estaba denso de humedad mientras Langley estaba sentado en su patrulla, observando la calle con los ojos entornados. El olor del asfalto, húmedo por la lluvia anterior, se mezclaba con el distante olor a humo de escape y suciedad de la ciudad. El resplandor de los letreros de neón parpadeantes iluminaba la acera con destellos de color que proyectaban sombras cambiantes contra las paredes de ladrillo y el pavimento. Langley había pasado años leyendo estas calles, descifrando el lenguaje tácito del movimiento, la postura y la presencia. Creía que podía detectar los problemas antes de que comenzaran, percibir el desafío antes de que se convirtiera en desobediencia. Esta noche no era diferente. Un hombre negro con un traje bien entallado caminaba a paso rápido por la acera. Su paso seguro contrastaba marcadamente con las figuras encorvadas que Langley solía asociar con la zona. El corte de la tela, el cuidadoso aplomo en la forma en que se comportaba el hombre, todo hablaba de alguien que estaba acostumbrado a moverse con un propósito. Sin embargo, algo en él inquietaba a Langley. No había vacilación en sus pasos, no había miradas nerviosas, no había reconocimiento de la autoridad que Langley representaba. En cambio, el hombre se movía como si perteneciera al lugar, como si tuviera todo el derecho a caminar por estas calles sin pensarlo 2 veces. Eso fue lo que irritó a Langley, como si no perteneciera a ese lugar, como si estuviera demasiado cómodo en un lugar que Langley creía que le pertenecía. Sin pensarlo 2 veces, Langley encendió las luces. El repentino estallido de rojo y azul se reflejó en los edificios circundantes, cortando la penumbra de la calle. Actividad sospechosa, murmuró para sí mismo, aunque no tenía ninguna razón real para decirlo. El hombre no había hecho nada. Simplemente había existido de una manera que irritaba a Langley, y eso era suficiente. Se detuvo y salió con la lenta autoridad de un hombre que espera obediencia. El peso de su cinturón presionaba contra sus caderas. El aire fresco de la noche rozaba su piel mientras ajustaba su postura. Cada movimiento era deliberado, controlado. Sabía cómo controlar una situación antes de que se pronunciara una palabra. «¡Oye!», gritó, su voz cortando la noche. «¡Manos donde pueda verlas!». El hombre se giró, con el ceño fruncido, la confusión destellando en su rostro antes de asentarse en algo ilegible. Su expresión era tranquila, mesurada, del tipo que Langley había visto antes, una que ocultaba algo más profundo, algo tácito. «¿Hay algún problema, oficial?». Su voz era firme, inquebrantable. Edward había pasado toda su vida trabajando por sus 5 hijos, dándoles lo mejor de lo poco que tenía, asegurándose de que nunca conocieran las dificultades que habían moldeado su propia juventud.
Cada músculo dolorido, cada noche de insomnio, cada sacrificio que había hecho era por ellos. Sus manos, ahora frágiles y temblorosas, una vez habían sido fuertes y capaces, construyendo la misma casa en la que vivían, ladrillo a ladrillo, viga a viga. La riqueza que disfrutaron tan despreocupadamente se la había ganado con el sudor de su frente. Los incansables años de trabajo que habían ido desgastando su juventud hasta que no quedó nada más que agotamiento y deber. Les había dado comida antes de alimentarse él mismo, calor antes de buscar su propia comodidad y amor, incluso cuando ellos no habían hecho nada para merecerlo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, el amor que una vez había derramado en sus vidas se secó, reemplazado por un doloroso vacío de desprecio. Su presencia se convirtió en una carga, sus palabras en una irritación, su fragilidad en una molestia que ya no querían tolerar. Había sido gradual, casi imperceptible al principio, como la lenta erosión de la piedra bajo una marea implacable. Las primeras señales fueron pequeñas, una respuesta fallida a sus preguntas, una mirada que se demoró demasiado en frustración cuando pidió ayuda. Ya no lo veían como su padre, como el hombre que una vez había sostenido sus manos temblorosas cuando eran jóvenes y tenían miedo de la oscuridad. Ahora era como si fuera poco más que un fantasma, un susurro del pasado que se negaba a desvanecerse. Ignoraban sus consejos, se burlaban de sus historias, desestimaban sus advertencias como las divagaciones de un viejo tonto. El hogar que había construido, el espacio que alguna vez había estado lleno de calidez y risas, se enfrió. Las comidas se volvieron más tranquilas, sus interacciones se redujeron a silencios tensos y breves asentimientos. Notó cómo sus respuestas se volvieron más bruscas, cortantes e impacientes, como si el mero acto de reconocerlo fuera una tarea. Cuando se sentó a la mesa, su presencia fue recibida con suspiros, miradas cruzadas y el sutil roce de los cubiertos contra la porcelana, como si quisieran ahogar el sonido de su voz. Una vez, él había sido el centro de su mundo, la base sobre la que habían construido sus vidas. Ahora era poco más que una idea de último momento, una reliquia del pasado que deseaban olvidar. A medida que su cuerpo se debilitaba, mientras el tiempo libraba su guerra silenciosa contra él, su necesidad de su ayuda aumentó. Sus pasos eran más lentos, sus manos menos firmes, su respiración más trabajosa. Se esforzaba por alcanzarlos, no por egoísmo, sino por necesidad. Pero cada pedido era respondido con renuencia, con los ojos en blanco y las mandíbulas apretadas. Un vaso de agua, una manta, un brazo para sostenerlo. Cada pequeño acto de bondad se le daba a regañadientes, como si fuera una sanguijuela que les chupaba el tiempo. Los mismos hijos que una vez había llevado sobre su espalda, ahora lo miraban con un desdén apenas disimulado. Lo vio en sus ojos, la irritación, la impaciencia, el cálculo de cuánto tiempo más tendrían que soportarlo. Les había dado todo, pero en sus últimos años se había convertido en nada para ellos. Ya no era el proveedor, el protector, el pilar inquebrantable de sus vidas. Era viejo, frágil, débil, y para ellos, la debilidad era algo que había que descartar. La comprensión se apoderó de él como una enfermedad, lenta e insidiosa, filtrándose en sus huesos hasta que ya no pudo ignorarla. No lo amaban, lo toleraban, no lo querían, lo soportaban. El peso de esa realidad se posó sobre su pecho, más pesado que cualquier carga que hubiera llevado jamás, sofocándolo con su cruel finalidad. Siempre había creído que el amor verdadero, era eterno, que los lazos de sangre no se podían romper, pero la sangre no tenía lealtad, ni piedad, ni conciencia. Era solo un recipiente, un pasaje a través del cual fluía la vida, indiferente al dolor que conllevaba. El golpe final llegó en plena noche, cuando las paredes de la casa que había construido lo traicionaron, llevando a sus oídos susurros que nunca debieron ser escuchados. Había estado caminando por el pasillo poco iluminado, con los huesos cansados doliendo por el peso de los años, cuando los oyó hablar. Sus voces eran bajas, silenciosas, cargadas de un veneno que se enroscaba en el aire como una niebla reptante. Ya ha vivido lo suficiente. Las palabras lo golpearon como un cuchillo en el pecho, cortantes y deliberadas, cortando los últimos restos de esperanza a los que se había aferrado. Solo está desperdiciando espacio. Se le cortó la respiración en la garganta. Sus dedos temblorosos presionaron contra el marco de la puerta para estabilizarse.
Si esperamos, seguirá drenando nuestro dinero. La habitación se inclinó. Las paredes parecieron cerrarse y por un momento sintió como si el suelo debajo de él se desmoronara. Hay una manera de terminar con esto, de una vez por todas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor frágil que golpeaba contra la finalidad de su destino. Sus propios hijos, los mismos niños que había criado con amor y devoción, habían dicho que su muerte existía con naturalidad. No había vacilación en sus voces, ninguna duda, ningún remordimiento, solo una fría certeza, una decisión tomada sin culpa ni vacilación. Quería creer que se trataba de un malentendido, que había oído mal, que simplemente era un anciano cuya mente le estaba jugando malas pasadas. Pero sabía que no era así. Había visto las miradas en sus ojos, había sentido el peso de su resentimiento en cada interacción, había percibido la creciente distancia entre ellos. La verdad había estado allí todo el tiempo, acechando en las sombras, esperando a que él la reconociera. El mundo se había vuelto frío, y sus hijos se habían convertido en sus espadas más afiladas. La noche de su ajuste de cuentas llegó sin piedad, barriendo el silencio como un fantasma, trayendo consigo el frío de la traición. Edward había percibido el cambio en el aire mucho antes de que se diera el primer paso, antes de que las voces silenciosas y las miradas robadas se solidificaran en acción. Sus hijos se habían vuelto más fríos con cada día que pasaba, sus miradas más duras, su paciencia más escasa, pero nunca había pensado que su desprecio se convertiría en algo tan monstruoso, tan definitivo. Aquella noche, la casa se quedó en un silencio sobrenatural, un silencio antinatural que parecía más pesado que el peso de los años que se aferraban a sus cansados huesos. Se sentó en la gastada silla junto a la ventana, observando cómo los árboles se balanceaban bajo el cielo oscurecido, sintiendo la inquietud agitarse en sus entrañas como una advertencia que aún no podía nombrar. Entonces se oyó un golpe en la puerta, demasiado suave para ser urgente, demasiado deliberado para ser casual. Cuando abrió, Thomas y Richard estaban de pie frente a él, con sus rostros cuidadosamente serenos, máscaras de fingida sinceridad extendidas sobre la traición que acechaba debajo. Sus voces tenían un tono que no había oído en años, una dulzura forzada, una reverencia antinatural, mientras le pedían que saliera, que los acompañara a dar un paseo, afirmando que querían hablar, escuchar su sabiduría una última vez. Edward vaciló. Su cansado corazón vaciló por un momento mientras la sospecha carcomía los bordes de sus pensamientos, pero era padre, y los padres no sospechaban de su propia carne y sangre de crueldad. Habían sido sus hijos una vez, y una parte de él, la parte tonta y esperanzada, anhelaba creer que en algún lugar debajo de sus exteriores endurecidos, los niños que había criado todavía existían. Así que lo siguió. El aire de la noche era amargo contra su piel frágil, un frío cortante que se instaló en lo profundo de sus huesos mientras caminaba entre ellos, sus pasos inestables, su respiración superficial. El camino se extendía hacia adelante, serpenteando hacia las afueras donde la tierra yacía intacta, una extensión solitaria de tierra donde ningún ojo presenciaría lo que estaba por venir. Los pensamientos de Edward vagaban mientras se movía, su mente se remontaba a los años en que sus hijos habían sido pequeños, cuando sus manos se habían aferrado a las suyas mientras tropezaban en sus primeros pasos, su risa llenaba el hogar que había construido con sus propias manos. Era casi cruel, cómo el tiempo retorcía el amor en algo tan irreconocible, cómo los mismos a quienes había protegido ahora lo conducían hacia su fin con facilidad practicada. El suelo debajo de ellos se volvió más áspero, desigual, salpicado de parches de tierra recién removida. En el momento en que su pie tocó la tierra blanda, algo en su interior se retorció, un terror tácito se abrió paso hasta la superficie. Se detuvo, su cuerpo se puso rígido, el peso de la comprensión se apoderó de él como un sudario asfixiante. Pero antes de que pudiera reaccionar, unas manos, ásperas y despiadadas, lo empujaron hacia adelante. Su cuerpo se desplomó al chocar contra el suelo. Un dolor agudo y punzante desgarró su frágil cuerpo. Sus costillas crujieron bajo el impacto. Su aliento se escapó en un jadeo estrangulado mientras yacía despatarrado en el suelo húmedo. El pánico se apoderó de él, crudo y salvaje, mientras giraba la cabeza, su mirada fija en las figuras que se alzaban sobre él. Nathan, Thomas, Richard, Samuel y Benjamin estaban juntos,
Sus sombras se extendían contra la tierra iluminada por la luna. No había vacilación en sus ojos, ningún atisbo de culpa o duda, solo una fría y calculada finalidad. La tierra debajo de él estaba fresca, esperando, bostezando como una bestia hambrienta ansiosa por reclamar su presa. Comprendió entonces, con aterradora claridad, que este no era un momento de debilidad, ni un arrebato de ira. Esto había sido planeado, decidido. «Viviste tu vida, anciano», murmuró Benjamin, su voz carente de emoción, vacía del amor que debería haberlos unido. «Ahora vivamos la nuestra». Las palabras golpearon como una espada, cortando los últimos hilos de esperanza a los que Edward se había aferrado. Intentó levantarse, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, pero las manos que una vez lo habían alcanzado en la infancia ahora lo obligaban a caer, presionándolo contra la tierra como si no fuera más que una molestia para ser enterrado y olvidado. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados, su mente gritaba contra el horror que se desarrollaba a su alrededor. Suplicó con la voz quebrada, resquebrajándose bajo el peso de la desesperación. Suplicó piedad, que incluso una pizca de humanidad se mostrara en sus rostros fríos e insensibles. Pero no hubo ninguna. La primera palada de tierra golpeó su pecho como una sentencia de muerte. Su peso era una cruel promesa de la oscuridad que vendría. La tierra llovió sobre él, adhiriéndose a su piel, llenando el aire con el olor enfermizo de la tierra húmeda. Se agitó, sus dedos arañando la tierra, sus uñas desgarrando mientras luchaba contra la tumba que lo tragaba por completo. Sus pulmones ardían, sus gritos se amortiguaron mientras la tierra presionaba contra sus labios, ahogándolo con cada respiración desesperada. Podía oírlos por encima de él, sus voces murmurando, indistintas, distantes, como si simplemente estuvieran terminando una tarea que debían haber hecho hace mucho tiempo. El peso se hizo más pesado, la oscuridad, más sofocante. Podía sentir el pánico aferrándose a su garganta, el terror hundiendo sus dientes en su pecho mientras se daba cuenta, de verdad, de que no iban a detenerse, que esto no era una pesadilla de la que despertaría. La tierra presionaba contra sus párpados, llenaba sus fosas nasales, se abría paso hasta cada grieta de su cuerpo, enterrándolo en silencio, en la nada. Sus gritos se hicieron más débiles, tragados por la tierra, su cuerpo se agitaba hasta que el agotamiento se apoderó de él, su mente se tambaleaba al borde del precipicio del olvido. Por encima de él, los 5 hijos permanecían en silencio, su tarea completada. La tumba, una vez abierta y esperando, ahora estaba llena, su superficie lisa, imperturbable. No hubo ceremonia, ningún momento de reflexión, ninguna palabra final dicha sobre el hombre que les había dado todo. No se demoraron. No miraron atrás. El hecho estaba consumado y con él, el peso de la existencia de su padre se había quitado de sus hombros. Lo dejaron allí, bajo tierra, creyéndolo muerto. Creyendo que eran libres. Pero el destino es una mano más cruel que la avaricia de cualquier hombre. Edward no murió esa noche. Aunque el peso de la tierra lo oprimía con una fuerza insoportable, aunque sus pulmones gritaban por aire y su cuerpo le dolía por la irrevocabilidad de la muerte, un instinto obstinado y primario se negaba a dejarlo ir. Su conciencia se tambaleaba al borde del olvido, una cosa frágil que oscilaba entre la oscuridad sofocante y el desesperado e inquebrantable impulso de sobrevivir. Sus hijos lo habían abandonado bajo tierra. Le habían robado el aliento, la voz, su propia existencia, pero habían calculado mal. El hombre al que habían arrojado a la tumba aún no estaba listo para morir. El dolor fue lo primero que registró. Una agonía profunda y aplastante que se extendía por cada centímetro de su cuerpo, con las costillas comprimidas, las articulaciones congeladas en la estrecha y sin aire prisión de tierra. Podía sentir el peso de la misma, pesada e inmóvil, presionando su pecho, sus extremidades, su cráneo, como si la tierra misma quisiera reclamarlo. La presión era insoportable, la asfixia implacable y por un momento, el terror amenazó con desmoronarlo por completo. Su respiración, superficial y desesperada, luchaba contra la tierra que llenaba sus fosas nasales y obstruía su garganta. Estaba muriendo, sus hijos lo habían enterrado vivo y él estaba muriendo. Pero entonces, algo cambió. Un pensamiento, un recuerdo,
una chispa de rabia que ardió a través del pánico como una espada que corta la oscuridad. No podía dejar que ganaran. No podía permitir que los hombres que una vez habían sido sus hijos, los que había criado y protegido, le quitaran todo. Le habían robado su dignidad, su lugar en el mundo, pero no le quitarían la vida. Con cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo debilitado, se movió. Al principio fue lento, un insoportable centímetro de movimiento mientras sus dedos se crispaban, sus brazos presionaban débilmente contra el peso sofocante. La tierra se resistía, una masa implacable decidida a mantenerlo atrapado en sus garras. Empujó de nuevo, sus uñas raspando la tierra espesa y húmeda, y una nueva oleada de dolor atravesó sus músculos, pero no se detuvo. Centímetro a centímetro, luchó contra su sepultura, obligando a sus extremidades a moverse incluso cuando el agotamiento amenazaba con arrastrarlo hacia abajo. El aire sofocante se hizo más escaso, sus pensamientos se desdibujaron en los bordes y por un momento aterrador, sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. La tensión era demasiada, su respiración era demasiado superficial, su fuerza se desvanecía, estaba perdiendo. Entonces, algo inesperado. Un movimiento en el suelo sobre él. Un pequeño, casi imperceptible hueco donde la tierra se aflojó, donde el peso aplastante se levantó lo suficiente para dejar que se filtrara la más fina brizna de aire. Era frío, cortante contra sus labios, un aliento de vida donde no debería haber ninguno. En algún lugar arriba, algo había perturbado la tierra, un animal que excavaba a ciegas a través de la alteración antinatural de su hogar. Había creado un pasaje, una abertura estrecha y frágil que conducía al mundo de arriba. Edward aprovechó el momento, sus dedos buscando, su cuerpo gritando en protesta mientras alcanzaba la delgada bolsa de aire. Sus uñas desgarraron la piedra y la raíz, la carne se partió, la sangre se mezcló con la tierra debajo de sus yemas de los dedos. No importaba. El dolor ya no importaba. Había un solo pensamiento en su mente, una fuerza desesperada y motivadora que lo impulsaba hacia adelante. Tenía que alcanzar la superficie. Tenía que escapar de la tumba que sus hijos habían cavado para él. Sus movimientos se volvieron más frenéticos, cada centímetro que avanzaba era una batalla agonizante. Su respiración era áspera y entrecortada, los pulmones ardían con cada partícula de tierra que se le pegaba a la garganta. El mundo a su alrededor estaba en silencio. El peso de la tumba presionaba contra sus oídos, pero dentro del vacío aplastante podía escuchar el sonido de su propia lucha. El roce irregular de sus manos, el movimiento amortiguado de la tierra que se derrumbaba a su alrededor, el latido errático de su corazón. El tiempo dejó de existir. Solo existía la oscuridad, la lucha implacable, la agonizante escalada centímetro a centímetro hacia la superficie. Pasaron las horas, tal vez días, no podía decirlo. Lo único que importaba era la lucha, el desafío a la muerte, la voluntad inquebrantable de emerger del abismo que lo había tragado por completo. Y entonces, finalmente, algo se dio. Sus dedos atravesaron la superficie. El aire de la noche se precipitó contra su piel, frío, cortante y real. Con lo último que le quedaba de fuerza, tiró. Su cuerpo se arrastró fuera de la tumba, de las profundidades sofocantes que habían tratado de consumirlo. Emergió como un espectro del inframundo, jadeando, con el cuerpo cubierto de barro, sudor y sangre. La luna arrojó su pálida luz sobre su cuerpo destrozado, iluminando los restos de un hombre que había sido dado por muerto pero se negaba a morir. Se quedó allí tendido durante lo que pareció una eternidad, su cuerpo convulsionando con cada respiración desesperada. Sus extremidades temblaban, su visión se nublaba, pero la verdad era innegable, estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra la traición de su propia sangre, contra la tierra misma, había sobrevivido. El dolor ardía en cada centímetro de su cuerpo, una sinfonía de sufrimiento que resonaba en sus huesos. Sus músculos gritaban en protesta mientras se movía, obligándose a moverse a pesar de la agonía. Estaba hecho un desastre, apenas podía mantenerse en pie, su respiración aún era irregular, su corazón aún latía con los ecos de la asfixia. Pero nada de eso importaba, porque algo más se había arraigado dentro de él, algo más fuerte que el dolor, más fuerte que el agotamiento. No fue solo la supervivencia lo que lo había sacado de la tumba. No fue solo el miedo a la muerte lo que lo había impulsado a abrirse camino de regreso al mundo de los vivos. Fue la rabia, una furia lenta y ardiente que se instaló en lo más profundo de su pecho, un fuego que se negaba a extinguirse. Sus hijos habían hecho esto.
Los chicos que había criado, los niños que había amado, lo habían mirado a los ojos y lo habían enterrado vivo sin dudarlo. Lo habían dejado en la fría tierra, creyendo que nunca volvería a levantarse, creyendo que finalmente se habían librado de la carga en la que se había convertido. Se equivocaron. Edward no moriría hasta que sus hijos comprendieran el horror que habían desatado, hasta que sintieran el mismo miedo, la misma impotencia, el mismo peso sofocante de la traición que lo había aplastado bajo la tierra. Volvió la mirada hacia el horizonte, hacia el hogar que había construido con sus propias manos, el hogar que lo había dejado de lado. Se alzaba en la distancia, sus ventanas brillaban débilmente contra la noche, un monumento al pasado que había pasado toda una vida construyendo, y al futuro que sus hijos habían tratado de robar. Con pasos lentos e inestables, avanzó. Cojeó hacia el hogar que lo había dejado de lado. Los 5 hermanos estaban sentados en la casa de su padre, bebiendo, riendo, convencidos de que su crimen había desaparecido con el viento. La habitación estaba llena del murmullo de voces, el tintineo de copas, alguna que otra carcajada que resonaba por las paredes de la casa que ya no era suya. El aire estaba cargado de olor a whisky, el tipo de ardor que dejaba un sabor amargo en la lengua, pero calentaba el cuerpo como un abrazo cruel. Se desparramaron en sus asientos, descansando en la comodidad de la libertad robada, saboreando la riqueza que ahora les pertenecía, sin la carga de la presencia del hombre que había dominado sus vidas durante demasiado tiempo. Nathan se reclinó, exhalando profundamente, sus dedos recorriendo perezosamente el borde de su vaso. Observó que la casa ahora se sentía más grande, más liviana, como si finalmente se hubiera levantado algo sofocante. Los demás asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Su risa transmitía la tranquilidad de los hombres que se habían convencido de que su acción había sido necesaria, justificada. Thomas jugueteó con el atizador de la chimenea, mientras sus pensamientos se dirigían hacia planes para el terreno, ideas para renovaciones ahora que la casa era solo de ellos. Richard se sirvió otra copa, saboreando la idea de no tener que escuchar nunca más las quejas del anciano, de no tener que presenciar nunca más su frágil y patética figura moviéndose por esos pasillos como un fantasma del pasado. Samuel inclinó la cabeza hacia la ventana, observando cómo el viento aullaba entre los árboles del exterior, haciendo sonar las ramas contra el cristal. Por un momento fugaz, algo lo inquietó, una sombra en la oscuridad, la forma en que la noche presionaba contra la casa como un huésped no invitado. Se sacudió la sensación y se volvió hacia sus hermanos, desestimando la inquietud que le subía por la columna vertebral. Benjamin, el más cruel de todos, se rió más fuerte, alzando su copa en un brindis silencioso por la acción que habían cometido, por el padre que habían enterrado bajo tierra, asegurándose de que nunca volvería a levantarse para atormentarlos. Pero su celebración se interrumpió cuando la puerta se abrió con un crujido. Al principio, ninguno de ellos reaccionó. El ruido apenas se percibía entre la diversión de los borrachos, el sonido se perdía en la neblina de la indulgencia. Pero entonces llegó una ráfaga de aire frío que se filtró en el calor de la habitación como un susurro de algo no dicho, algo antinatural. Un miedo lento y sigiloso se apoderó de ellos, reemplazando el calor en sus pechos por algo hueco, algo que roía los bordes de su certeza. La risa se desvaneció. El fuego crepitó, proyectando sombras largas y parpadeantes contra las paredes. Allí estaba él, un hombre que no debería estar de pie, un hombre al que habían enterrado con sus propias manos. Edward estaba de pie en la puerta, su figura recortada contra la noche, su forma demacrada, ahuecada, envuelta en la suciedad de la tumba. Su piel, pálida y enfermiza, mostraba las marcas de su lucha, de la tierra que había tratado de reclamarlo. Sus manos, cubiertas de tierra, temblaban a sus costados, pero no por debilidad, sino por algo más frío, algo más oscuro. Sus ojos, hundidos y ensombrecidos, se clavaron en sus hijos con una mirada que no transmitía calidez, ningún vestigio del hombre que una vez conocieron. El terror se apoderó de ellos. Sus rostros palidecieron, sus cuerpos se pusieron rígidos de horror. La habitación, antes llena de risas fáciles, ahora solo contenía silencio, espeso y sofocante. El whisky se convirtió en ácido en sus gargantas, el fuego ya no ofrecía calor y las paredes de la casa parecieron cerrarse a su alrededor.
No se movieron. No podían moverse. El peso de lo que habían hecho, de lo que debería haber sido imposible, los oprimía con una fuerza mayor que cualquier culpa que hubieran ignorado. Edward dio un paso hacia adelante, lento, deliberado, cada movimiento un susurro de la muerte misma. Su respiración, entrecortada y superficial, llenó el espacio entre ellos como un viento suave antes de una tormenta. Lo habían dejado en el suelo. Habían escuchado mientras su respiración vacilaba. Habían visto cómo lo último de su fuerza se desvanecía bajo el peso de su traición. Habían estado tan seguros de que se había ido, de que nunca volvería a levantarse. Y sin embargo, allí estaba. Olvidaste que te enseñé a sobrevivir. Su voz no era la suya. Era algo más, algo sacado de las profundidades de la tumba, de las frías manos de la muerte que casi lo habían reclamado. Envió un escalofrío a través de la habitación, a través de sus huesos, a través de los cimientos de la casa que una vez había sido suya. Nathan se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada en la garganta, la visión borrosa por el miedo. Sus manos buscaron algo, cualquier cosa, pero no encontraron nada a lo que agarrarse. El peso de su terror era demasiado. Se dio la vuelta. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera captarlo. Sus pies resbalaron contra la madera pulida. Corrió, o lo intentó. Sus pasos vacilaron, perdió el equilibrio. La escalera se alzaba frente a él, y antes de que pudiera detenerse, su pie se topó con el aire vacío. Cayó. Su cuerpo se retorció, el repugnante crujido del hueso rompiéndose contra los escalones mientras caía, su cráneo abriéndose contra el suelo. Thomas se arañó la garganta. Su respiración se convirtió en jadeos cortos y frenéticos. Podía sentirlo, el peso de unas manos invisibles envolviéndole el cuello, apretándolo, presionándolo, sofocándolo. Se tambaleó, su visión se oscureció en los bordes, sus manos se aferraron a la nada, sus pulmones ardían. La presión se intensificó. Se desplomó. Su cuerpo se contrajo una vez, 2 veces, antes de que la quietud lo invadiera. Richard soltó un grito, salvaje y roto. Su mente se desmoronó bajo el horror de lo que tenía ante él. Alargó la mano hacia el cuchillo que estaba sobre la mesa. Sus dedos se cerraron alrededor del mango con una fuerza desesperada. Sus manos temblaban. Su pulso era errático, y cuando su reflejo se reflejó en la hoja pulida, algo en él se quebró. No se vio a sí mismo, sino los ojos sin vida de su padre mirándolo, vacíos y condenatorios. La locura lo consumió. Sus propias manos volvieron el cuchillo contra sí mismo. La hoja se hundió profundamente, el dolor agudo pero distante, un escape final de la pesadilla que había creado. Samuel salió disparado, su cuerpo impulsado por un miedo puro e irreflexivo. Atravesó la puerta y se adentró en la noche, con la respiración entrecortada y el corazón palpitando con fuerza. El mundo se desdibujó a su alrededor. La oscuridad se extendía en todas direcciones, sin ofrecerle seguridad ni consuelo. Corrió a ciegas, con el pánico aferrándose a su garganta, los susurros de la tumba siguiéndolo. No vio los faros, no oyó el rugido del motor. El impacto fue rápido y despiadado, su cuerpo se desplomó bajo la fuerza, su último pensamiento fue de terror. Solo Benjamin permaneció. Se quedó paralizado. Sus piernas se negaban a moverse, su mente se negaba a comprender lo que había ante él. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales, todo su cuerpo temblaba. Su padre, el hombre al que habían abandonado bajo la tierra, se acercó, acortando la distancia entre ellos. El silencio se prolongó, espeso e inquebrantable. Me enterraste una vez. Las palabras se deslizaron por el aire, frías e implacables. Benjamin gimió. Sus rodillas se doblaron, sus labios temblaron en súplicas desesperadas y sin palabras. Su padre no parpadeó. Ya no hay piedad. Lo último que vio Benjamin fueron los ojos sin vida de su padre antes de que la oscuridad lo devorara por completo. Y así, los 5 hijos ingratos encontraron su fin, no a manos de su padre, sino por el destino que ellos mismos habían escrito. La casa, una vez llena de risas, ahora estaba en silencio. Sus paredes daban testimonio de la justicia que se había impartido. La tormenta afuera aullaba, sacudiendo las ventanas, llevándose los últimos ecos de su existencia. Edward, el hombre al que habían abandonado, seguía vivo, no como una víctima,
sino como la leyenda de un hombre que se negó a ser enterrado antes de tiempo.